Dime cómo pisas Y te diré qué cosas te pueden pasar. Eres el podólogo oficial del Real Madrid. Llevo 17 años en el primer equipo del Real Madrid. Es como si a un mecánico le dejaran trabajar con coches de Fórmula 1. Yo trabajo con los Fórmula 1 del fútbol. Lanzar el mensaje que toda la patología del pie se va a curar si te pones un calzado barefoot es un disparate. La receta que digas, mira, este es el zapato perfecto para todas las personas, no existe. ¿Podrías decir que hay lesiones de menisco que se podrían haber evitado con una plantilla? No solo con una plantilla, sino con una visita, con un buen diagnóstico. Los famosos separadores de dedos. No estamos diseñados para que en ningún momento del paso andemos con los dedos separados. Estamos diseñados para que los dedos se puedan mover. No, yo tuve un juanete y se me curó con un separador. Se te curó porque no era un juanete. ¿Cuál es el peor calzado para el pie? Sin ninguna duda, Qué pasada que no te pueda llegar el talón al suelo. Pues eso lo vemos muy habitualmente en la consulta, una señora caminando de puntillas. Ahí hay que trabajar, ir bajando ese tacón, pero eso no va a pasar de un día para el siguiente. Y si lo intentas porque has visto al gurú de turno en internet que ha dicho descalzo todo, le va a ir fatal. Usted va a empezar a caminar hoy aquí en Madrid y va a dar 4 veces la vuelta al mundo andando. Y sus pies le van a acompañar en ese viaje y si pisa bien, le va a salvar la rodilla, le va a salvar la cadera, le va a salvar la columna. Oye, ¿cuál es el deporte que más maltrata el pie? Posiblemente. Tú tienes que llegar a tu casa, quitarte el calzado que uses habitualmente y no sea una superliberación, porque si es una superliberación te estás calzando mal. Me está entrando un miedo que no veas. Quiero decir, porque como no le he dedicado a lo mejor todo el tiempo y atención que merece... No me mires, que se le van los pies y llevo sandalias además. Tú no tienes mucho juanete. Dicen que un viaje de 1000 kilómetros empieza por un solo paso. Y ese paso, por pequeño que parezca, puede cambiarlo todo. Un camino, una vida o incluso una carrera en la élite deportiva. El invitado de hoy bien sabe que la pisada no solo sostiene nuestro cuerpo, sino que también puede sostener nuestros sueños. Porque al final, cada paso deja una huella y cada huella cuenta una historia. Cuidar de nuestros pies es también cuidar de nuestra forma de avanzar en la vida. No basta con mirar por dónde vamos, sino saber poner un pie delante del otro en el sentido literal y no metafórico. Y como escribió Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Víctor Alfaro no es un podólogo cualquiera, es el creador de un método revolucionario para diseñar plantillas gracias a la tecnología y a sus estudios en biomecánica. Y además es el responsable de la pisada del primer equipo del Real Madrid. Bienvenido, Víctor. Hola, encantado de estar contigo. Qué bien que estés aquí porque nuestra invitada de hoy viene de Huesca. Pues sí, yo vivo en Huesca, convivo la mitad de mi tiempo en Madrid y la otra mitad en Huesca, pero vamos, mi casa está en Huesca. Pues así que te lo agradezco todavía muchísimo más, que yo pensaba que vivías aquí y al contrario, te ibas a Huesca. Eso, casi he hecho media semana en cada lado, pero mi casa, nuestra base de operaciones está y la sede de Podactiva, que todo nuestro equipo de desarrollo, pues está en Huesca, sí. Que ahora nos contarás todo eso, pero antes de nada tengo que hacer lo que hago siempre al empezar, que es pediros a los que estáis al otro lado, por favor, que os suscribáis al canal si os gusta lo que veis y os gusta lo que escucháis, y ya, si os gusta todavía más, pues que lo recomendéis, que lo compartáis, que lo puntuéis en Spotify, que comentéis, que yo estoy al otro lado, si es que yo me lo leo todo, que lo sepáis, porque como siempre digo, a ver, para los avanzados, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Así que ahora sí que podemos empezar con Víctor, y yo para ti tengo preparada la siguiente frase que tú vas a tener que completar. Dime cómo pisas Y te diré qué cosas te pueden pasar, porque tiene mucho que ver la forma de pisar, aparte de que es muy característica de cada persona, porque de hecho es de las cosas más características y muy hereditaria. La gente dice, mira, anda como su padre o anda como su madre, y es verdad que se hereda mucho, pero esa forma de pisar, que es muy característica de una persona, está muy relacionada a cosas que le van a pasar. O sea, tú pisas de una determinada manera y tienes muchos más boletos para según qué lesiones, por ejemplo. Es casi como algo que puedes vaticinar. Bueno, podemos vaticinar con bastante precisión, porque eso antes era un tema quizás más de intuición y ahora ya empieza a ser un tema de datos. Nosotros ten en cuenta que tenemos en el histórico 1.000.000, casi 400.000 pacientes analizados de la misma manera con el seguimiento de lo que se les ha hecho, que es la base de datos más grande hoy del planeta de nuestro campo. Entonces, claro, en 1.400.000 casos han pasado un montón de cosas que se van repitiendo. Entonces, cada vez tenemos más datos objetivos para decir, bueno, pues tú pisas con tu pie muy hacia afuera, tu menisco interno está sufriendo más de lo que debería en un porcentaje muy alto de las personas. Y eso pasa con muchas de las cosas. Los pies son lo único que apoyamos contra el suelo. Entonces, acaba teniendo mucha repercusión en muchas cosas que muchas personas no llegan a pensar nunca que su problema de rodilla o su problema lumbar, el origen esté en los pies. ¿Qué te dicen los pies de una persona cuando los ves por primera vez?
Bueno, pues te van a decir seguramente a qué se dedica y también un poco cuánto de cuidado le ha prestado. ¿De verdad que eso puede pasar? Puede pasar pues porque hay bueno, muchas actividades profesionales, como es el campo del deporte, donde los pies sufren bastante y va a haber características muy concretas. Pues los pies de un futbolista, por ejemplo, nunca van a ser pues lo más bonito del mundo, porque al final están llevando impactos repetidos, pisotones, patadas a un balón, que es un objeto muy duro. Pues bueno, les pasan muchas cosas, con lo cual cada uno tiene su historia. Ojo que este episodio no solamente es para deportistas o para gente que padezca de alguna enfermedad en los pies o lo que sea. Esto es para todos porque esto nos va a ayudar a través de Víctor a adentrarnos un poco en toda esta área y todo este ámbito que sí que nos puede ayudar a prevenir ciertas lesiones, a mejorar la pisada, o simplemente a informarnos un poco más, porque también hay muchísimos bulos por internet, que algunos pueden ser bulos, otros pueden ser marketing, otros pueden ser verdad, pero a eso vamos a llegar después. Ya no sé si sabes por dónde van los tiros, pero eso ya va para después. Vale. Tipo barefoot, grounding y todo Bueno, eso. Pero eso... hay muchas, casi todo tiene una parte buena. El problema está en intentar buscar una receta genérica, única, aplicable a todos los problemas, para todas las personas. Eso en salud no existe. O sea, o por lo menos no lo hemos descubierto todavía, la receta que digas, mira, este es el zapato perfecto para todas las personas. No existe, porque cada uno le pasan unas cosas, se dedica a una actividad y hay que personalizar mucho lo que necesita cada cual. Y creo que la medicina del futuro va mucho más en una medicina personalizada que en intentar buscar la receta mágica, porque esa receta mágica, la experiencia nos dice que no existe. ¿Qué le dirías a alguien que tenga así de primero un poco de reticencia al ir a un podólogo? Bueno, yo le diría que lo pruebe, porque lo normal es que vea que es una consulta pacífica. Quiero decir que hay mucha gente que no va por miedo al dolor. O sea, gente que le pasa algo, pues simplemente el tener una callosidad en un pie, o que tenga una uña que se le clave, o que gaste muy mal el zapato, y gente que a lo mejor piense pues que el ir, pues como tengo esta uña que me está dando tantísima lata, me va a hacer muchísimo daño. Hoy ya Te no hacemos interrumpo. daño. Eso te iba a decir justo. ¿No hacéis daño? Hombre, al 100% poner la mano en el fuego a decir que nadie va a notar nada yendo a un podólogo, no lo puedo decir, pero sí que la mayor parte de profesionales yo creo que están o estamos preparados para tratar las cosas sin hacer daño, y cuando tienes que hacer algo que sea susceptible de hacer daño, pues sea anestesia, que para eso existe la anestesia, que es un invento buenísimo y no se hace daño. O sea, que nadie deje de ir por la sensación de decir, es que para quitarme esta callosidad o esta uña que se me clava me van a hacer sufrir. No debería. Si no existiera la anestesia, vamos, estaríamos todos, yo creo, que al otro lado. Sí, bueno, es que yo creo, también ahora estamos en una fase en la que a veces vemos en redes sociales o en muchos sitios pues la vuelta a todo lo natural, que en muchas cosas no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir que hay muchas cosas que lo natural es genial, pero a la par de ese discurso, a veces se desprecia mucho todo lo que tenga que ver con la tecnología, y tenemos que ser conscientes que si no hubiera habido avance tecnológico, no viviríamos lo que vivimos hoy. Quiero decir, la anestesia que decías, claro, pues eso es un avance de la ciencia que ha permitido que se hagan cosas que serían impensables de hacer. Y eso pasa con muchas más cosas en nuestro campo y en cualquier otro campo de la medicina. Entonces, creo que tenemos que defender lo natural y seguir poniendo en valor el avance tecnológico, la ciencia, la investigación, porque eso es lo que nos ha hecho vivir muchos más años y vivirlos mejor. Absolutamente de acuerdo. Eso es lo que alarga la vida. Al final, sí. No tantas dietas, tantas cosas que también, pero quiero decir... Cuidarse es básico, o sea, y que uno tiene que tiene que cumplir su parte de trato, que es, hombre, tú cuídate, come bien, haz ejercicio, pero después hay una parte que tienes que dejar que la ciencia siga evolucionando y te siga ayudando, porque claramente te puede ayudar. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en este ámbito la gente acude a vosotros cuando ya tiene un problema, no para prevenirlo. Al 90% de veces es así. O sea, esta es de las cosas que más predicamos, de decir, lo ideal sería ver a alguien que no estuviera lesionado. No es la realidad. O sea, la realidad es que viene la gente a la consulta cuando le pasa algo y entonces le puedes ayudar, pero lo ideal sería poder llegar antes de haberte lesionado. ¿Cómo puede mejorar la vida de alguien con una visita al podólogo? Bueno, pues puede mejorarle desde lo muy fácil. Lo muy fácil es que le aconseje que se cambie de zapato.
O sea, decir algo tan básico como eso, decir que se está calzando mal, que es el calzado, por ejemplo, es el agente externo que más daña el pie, con ventaja. Entonces, una visita a un podólogo que te aconseje calzarte con una horma que sea más adecuada o que manejes la gestión de los tacones mejor gestionado, que no te digo que no se pueden llevar, pero sí que hay que hacerlo pues bueno, con cuidado y desde luego sabiendo qué hacer para compensar ese uso del tacón, por ejemplo. De eso, que sería lo más básico, a cosas más complejas, pues como que tu forma de pisar te esté pues dañando directamente, por ejemplo, eso, en tu menisco, o te esté generando una sobrecarga muscular muy importante en los gemelos, cosas que te van a dar lesiones a futuro y que quizás no relaciones que tengan que ver con tu forma de pisar, y que si llegamos antes de que pase esa lesión, pues podemos mejorar. Y eso no se refiere solamente a hacer una plantilla, que puede ser, pero a veces es una pauta de ejercicios, hacer estiramientos más correctos, calzarte mejor, y en muchos casos una plantilla que mejore lo que, bueno, pues porque a veces no todo el mundo pisa bien. Y aunque ese también es un discurso muy habitual de decir, bueno, es que nacemos descalzos, pero nacemos sin gafas, sin válvulas cardíacas, sin un montón de cosas. O sea, válvulas cardíacas me refería, nacemos con válvulas originales. Me refiero cuando te recambian una válvula cardíaca o te hacen un implante o te ponen una prótesis de algo. Porque claro, todo eso no es natural, pero es necesario para que vivas mejor. Pues a veces con una plantilla pasa lo mismo, hay gente que la necesita. ¿Cómo es la pisada perfecta? Bueno, pisada perfecta, en verdad, no habría una pisada que dijeras, esta es la perfecta para todo el mundo, porque la pisada va bastante condicionada a lo que viene encima. Lo que sí que hay algunas cosas que sí son aplicables para casi todo el mundo. Pues por ejemplo, tú coges el zapato que has llevado bastante, una zapatilla, le das la vuelta y eso va a ser un mini estudio bastante preciso de cómo pisas. ¿Qué sería lo normal? Pues que pisaras primero andando, primero con el talón lo gastases por la zona externa ligeramente, o sea, no gastamos el zapato de forma simétrica. El 100% de personas que nos escuchen, si hacen esta prueba de mirarse su zapato, van a ver que la mayor parte lo desgasta ligeramente el talón por la zona de fuera, por la zona externa, y eso sería correcto, porque apoyamos el pie en esa posición, después ya apoya todo el pie y despegamos por el primer dedo. Entonces, un desgaste correcto sería desgasto el zapato por el talón de la zona externa y por la zona del primer dedo, porque es por donde voy a propulsar. Si resulta que das la vuelta a tu zapato y lo estás gastando por la zona del talón interno, pues estás pisando bastante mal y eso te va a generar bastantes problemas. Entonces, no es que haya una pisada exacta para todo el mundo, pero sí algunos parámetros que tenemos que cumplir. Si pisas más por la zona interna, ¿qué problemas se pueden desarrollar o cómo lo puedes notar? Pues si pisaras ya el talón, si entrara el pie contra el suelo por esa zona del talón interno, lo que estamos haciendo es producir por lo pronto una compresión muy importante de todo el compartimento externo de la rodilla. Es decir, la zona lateral externa de la rodilla se te puede empezar a quejar, lo que vas a hacer que el fémur y la tibia generen más compresión y va a empezar a gastar primero lo más blando que encuentre, que es el cartílago, y a continuación el menisco. Entonces, a veces dolores inespecíficos en la rodilla, que no hay una gran lesión, pero sí molesta cuando llevo una carga caminando, a veces tiene que ver con esa forma de pisar. En el propio pie, si tú pisas muy hacia adentro, pues vas a comprar más boletos, pues por ejemplo, para hacer un juanete. Los juanetes van muy vinculados a una pisada en valgo, que llamamos, con un pie que se aplana más de la cuenta. O tienes muchas más posibilidades de hacer una fascitis plantar. Entonces, bueno, cada forma de pisar lleva en su lote más boletos para algunas patologías. ¿Podrías decir que hay lesiones de menisco que se podrían haber evitado con una visita al podólogo antes? Sí. No, perdón, la voy a mejorar. ¿Podrías decir que hay lesiones de menisco que se podrían haber evitado con una plantilla? Se podrían haber evitado con una plantilla, pero no solo con una plantilla, sino, yendo a la pregunta original, con una visita, con un buen diagnóstico. Porque si tú tienes pues ese pie que se cae mucho, que se aplana mucho, si lo cogemos suficientemente pronto, podemos quitar carga a ese menisco, y a veces no solo es una plantilla, que puede ser parte del proceso, pero a veces es una pauta de ejercicios que hagan que tu tibial anterior, por ejemplo, trabaje mejor y levante más ese arco y haga que alinee mejor el paso. Entonces, no solo una plantilla, es ver el global y entender que hay que buscar la solución personalizada para esa persona, pero claramente se pueden evitar muchas cosas si llegamos a tiempo, y la clave sería llegar a tiempo en los niños. O sea, ¿cuántas veces vemos la historia de un juanete heredado en 3 generaciones? O sea, que la abuela tiene un juanetón, la hija tiene un juanete y la nieta empieza a tener un juanetillo. Dices, pues, ¿qué han heredado? Bueno, han heredado principalmente la forma de pisar que genera el juanete. Y después hay un montón de aditivos. Si tú te calzas muy mal, te pones un calzado con punta estrecha,
vas a meter más boletos a ese juanete, pero la causa original es una determinada forma de pisar. Vemos gente que calzándose correctamente también ha hecho un juanete, porque esa forma de pisar es la que ha heredado. Entonces, si fuéramos capaces de actuar en la nieta suficientemente pronto, no generaría el juanete. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que aquí entra también en juego mucho la moda, lo que se lleva, lo que me gusta. Entonces a veces creo, pero tú sabrás mejor, que hay gente tal vez más reticente porque dice, bueno, es que a mí me va a quitar el zapato que me gusta, yo no me quiero poner, perdón de la expresión, un zapato ortopédico, si es que se dice o no, no sin ofender a nadie. Sí, a ver, ahí yo intento ser poco radical en este tema, porque creo que tenemos que aplicar el sentido común y entender la realidad. Tú coges a una chica de 16 años que está empezando a hacer un juanete y tienes que poder manejar esa situación con sensatez, que es decir, vamos a negociar. Te vas a poner el sábado cuando salgas algo que no me va al 100% bien para tu juanete, pero todo el resto de tiempo vamos a hacer las cosas que le van bien a la prevención de ese juanete. Entonces no se trata tampoco de ser excesivamente radicales, no pasa mucho porque una vez puntualmente tú uses un determinado calzado, lo importante es qué haces en tu día a día, qué cronificas mal. Entonces si tú en tu día a día haces cosas descalzo, liberas tu pie, haces ejercicio, llevas una horma razonablemente buena, que no te comprimen los dedos, pues posiblemente no vas a hacer ningún juanete porque un día te pongas un zapato para una ceremonia o para salir. Entonces creo que tenemos que encontrar el punto de equilibrio, porque si no, lo que vas a conseguir es que esa chica de 16 años te mande a paseo y no te haga caso en ninguna de las cosas que le digas. Entonces, en la vida yo creo que las cosas no suele ser buena medida intentar que sean a la fuerza. O sea, las cosas entran porque tengan que entrar. Entonces es mejor negociar con tu paciente, vamos a buscar una solución que a futuro es la que yo quiero conseguir, que te calces el 90% de tu tiempo bien, pero dejarle una ventana que no pasa absolutamente nada porque de forma puntual haga cosas concretas con otro calzado. ¿Cuál es el peor calzado para el pie? Bueno, el peor calzado para el pie, si fuéramos a decir usarlo un tiempo suficientemente largo, sin ninguna duda, un tacón con una punta estrecha es posiblemente el peor calzado para un pie. Genial, mujeres, tomen nota, ¿eh? Sí, porque no estamos en absoluto diseñados para eso. O sea, es decir, elevar 12 centímetros el talón del suelo genera una sobrecarga a toda la zona delantera del pie, zona metatarsal, genera una sobrecarga en la rodilla, hace un acortamiento de toda tu musculatura posterior porque se acostumbra tu cuerpo a llevar el tacón, y si siempre lo cronificaras, lo interpreta como parte de tu pierna. Entonces cuando te lo quitas no crece 12 centímetros la musculatura, sino que haces tensarse más. Entonces quiere decir esto que a alguien que se ponga, una chica, un tacón puntual, no le va a pasar nada si es puntual. Entonces lo que tiene que hacer es que eso al día siguiente pues vaya lo más plana posible, con una horma que le deje que el pie quepa perfectamente, buscar el equilibrio. Pero el tacón y la punta posiblemente sea lo más dañino para el pie. ¿Y los tacones que son formato plataforma? Bueno, el formato plataforma suele ser menos dañino porque en realidad hay menos altura de tacón. O sea, porque lo que te ha elevado es toda tú estás elevada del suelo, pero no tienes el drop que llamamos, que es la diferencia entre la altura del tacón y la zona del antepié. En la plataforma no es tan grande. O sea, no estás verticalizando tanto el pie como cuando llevas un zapato de tacón, pero a la vez despegarte mucho del suelo con una plataforma alta genera bastante problema de propiocepción, porque nuestro cerebro está diseñado para que tu pie esté en el suelo. O sea, nuestra postura se capta fundamentalmente por tres captores. Uno son los pies, que deben estar cerca del suelo para que capten esa posición. Otros son tus ojos, que es fundamental. Y otro es la ATM, la articulación temporomandibular. Y esos tres captores son los que orientan tu posición en el espacio. Si uno de estos captores, posiblemente para la postura de los principales, que es el pie, lo separas mucho del suelo, es posible que la información que le está llegando a tu cerebro no sea del todo acertada, y por eso es mucho más fácil que te tropieces o que tengas un problema de estabilidad. A mí lo que me pasa con las plataformas es que, como está elevado del suelo, pero más o menos de manera homogénea, me caigo hacia los lados. O sea, se me vence el tobillo hacia los lados. Sin embargo, yo bailo en tacones de 7,5 centímetros. Y ahí te manejas fenomenalmente porque estás entrenada para eso. Exacto, pero es que además hay algunas marcas, algunas casas, me gusta decirlo así, algunas casas de zapatos que hacen este tipo de hormas y no tienen nada que ver con otro zapato. O sea, no vas incómoda, vas cómoda si estás un poco acostumbrada. Si es la primera vez que te pones un tacón, no. Yo creo que ahí esto lo debemos de integrar dentro de lo que sería
Un calzado profesional, quiero decir, porque tú te pones tus zapatos para bailar, pero no estás 8 horas todos los días bailando. No. Entonces, esa es la clave. Es como cuando alguien te dice, joder, una bota de fútbol, es que es muy mal calzado. Digo, ya ves, se usa para jugar al fútbol. No veo a ningún futbolista con su bota de tacos andando por la Castellana. Quiero decir, se usa para jugar al fútbol. Sí que es verdad que allí el mensaje que tenemos que lanzar es la bota de fútbol disfrazada de zapatilla, o sea que para muchos chavales lo que llevan es una bota de fútbol con suela de zapatilla porque les gusta esa imagen, no es un buen calzado para usar del día a día. Una bota de fútbol es un buen calzado para jugar al fútbol. Y usándolo, pues que en el mayor de los casos, pues un chaval va a jugar, yo qué sé, pues 3 horas entrenará a la semana, pues lo lleva para eso. Después que combine lo mismo que decíamos antes, que haga cosas descalzo, que se calce mejor. Pero los calzados profesionales hay que entenderlos dentro de eso y buscar cosas que complementen cuando no lo estés usando. 2 cosas aquí derivadas de justamente esta conversación. Una, ¿cuál es el mejor o qué es lo que cómo podríamos tratar a nuestro pie de la mejor manera después de haber estado durante muchas horas en tacones? Pues bueno, la primera y más evidente, bajar. O sea, combinar el estar con el tacón esa noche que has estado un día entero en una ceremonia, lo que sea, pues que al día siguiente intentar estar con el pie lo más plano posible, hacer cosas descalzo, intentar tener una rutina de estiramientos de toda la polea posterior, y ahí me refiero al tendón de Aquiles, gemelos, isquiotibiales, que nos permita minimizar el hecho de haber estado con esa altura. Y, hombre, si consigues que alguien te dé un masajito en la zona metatarsal, si no te lo autogestionas, pero el dar un poco de masaje pues con una crema que nos ayude a liberar un poco de tensión en toda esa zona metatarsal que ha estado aguantando muchísima carga, ten en cuenta que nosotros en cada paso que damos, andando normal, metemos 2 veces el peso en el pie que cae. Cuando andamos con un tacón que pase de 10 centímetros, podemos estar metiendo el 90% de la carga en las cabezas metatarsales, que estamos hablando de estructuras del tamaño de un garbanzo. Entonces, claro, le estás metiendo varias toneladas de carga encima de articulaciones muy pequeñas, se van a quejar. Entonces, pues bueno, déjales espacio, libéralos, si puedes caminar en una superficie no dura, o sea, pues en una tarima, en césped, es el que vive en la playa, ni te cuento, liberarles un poco de masaje y con eso, pues seguramente no pasará nada si eso lo sigues haciendo de forma puntual. Y si todos los días te pones un tacón, pues tendrás un problema. De hecho, hay gente que tiene tanto problema al bajarse del tacón que no sabe caminar. Hay una serie, en Sexo en Nueva York, que han hecho la segunda parte, se llama And Just Like That, y sale Sarah Jessica Parker, que, bueno, pues en alguno de los capítulos se tiene que bajar del tacón porque hace mucho ruido y el vecino de abajo se queja y ella le dice que no. O sea, que es que yo no sé bajarme del tacón, que no sé andar. Tiene toda... Y eso no es un tema de que se le haya olvidado andar sin tacones, no, es un tema absolutamente fisiológico. O sea, si tú, imagínate llevar el caso, que es más fácil que la gente lo entienda, que alguien no lleva una mujer que no lleva un zapato de 12 centímetros todos los días, que eso no es muy habitual, que lleve 5 centímetros. Y la señora que se ha pegado llevando 5 centímetros toda su vida. Su tendón de Aquiles, su gemelo, sus isquiotibiales se han acortado justamente 5 centímetros, porque ha interiorizado la estructura como que eso era parte de su musculatura. Cuando se los quita, es como pensar que una señora de 70 años va a crecer 5 centímetros su musculatura de un segundo al siguiente. No va a crecer, lo que va a hacer es estirar más, con lo cual en cuanto se lo quitas tiene que andar de puntillas porque no puede llevar el talón al suelo. Y cuando lo lleva le genera una sobretensión de gemelos, las lumbares se le quejan mucho. Entonces tenemos, ¿cuál es el consejo bueno? Ir bajando, en esta señora que ha llevado muchos años algo de tacón, ir bajando de manera muy progresiva. No intentar bajar, el consejo que te decía antes de bajar al suelo después de unos tacones es para una chica joven que ha usado el tacón de forma puntual. Una señora que lleva 30 años usando algo de tacón tiene que, si llevaba 5, bajar a 4 y esperar un tiempo, y bajar a 3 y bajar a 2 y ver hasta dónde puede bajar, que a lo mejor no puede bajar hasta el suelo. Pero es absolutamente fisiológico. El cuerpo hace adaptaciones permanentemente a lo que hagamos. Le pones un tacón, pues dice, vale, yo te lo compro, ya pienso que el tacón va conmigo para siempre, pero hay que manejarlo con cuidado. ¿Qué pasada que no te pueda llegar el talón al suelo? Pues eso lo vemos muy habitualmente en la consulta, ver una señora caminando de puntillas, porque toda su musculatura está tremendamente acortada. Entonces ahí hay que trabajar, ir bajando ese tacón y empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con elastificar toda esa... que se puede, aún en personas mayores hay mucho margen de estirar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, con pauta profesional, y hay terapias pues
como el pilates, el yoga, vienen fenomenal, porque es verdad que eso, bien dirigido por gente que sabe hacerlo y con la progresividad que hay que hacerlo, puedes conseguir que una señora mayor pueda perfectamente volver a ir descalza. Pero eso no va a pasar de un día para el siguiente. Y si lo intentas porque has visto al gurú de turno en internet que ha dicho, no, descalzo todo, le va a ir fatal. Es un malísimo consejo porque no se puede adaptar de un día al siguiente, es imposible. Qué pasada, ojalá le pudiéramos hacer llegar este mensaje al vecino de abajo de Sarah Jessica Parker, pero va a ser imposible. Vete a saber. La segunda cosa que quería comentarte otra vez tiene que ver con la moda. Decías que hay calzado que se mete dentro del cajón profesional y se tiene que utilizar solo para eso. Pero es que el problema está cuando queremos llevar deportivas de básquet, porque nos gusta el modelo, pues como yo lo llamo, para tus deportivas de paseo. Entonces ahí a lo mejor puedes notar que te duele la planta, o que son muy gordas, o que pesan mucho, o que la suela es fina o gruesa. Bueno, en eso y sobre todo en la gente muy joven lo vemos de forma absolutamente recurrente. ¿Cuáles serían los mínimos razonables para esto? Pues hombre, que por lo menos nos aseguremos de que si va a llevar una deportiva en la vida normal, que no pasa nada. Muchas veces, a veces las madres se obsesionan mucho. Es que este chico solo quiere llevar deportivas. Digo, si una deportiva, si está bien elegida, está muchas veces mucho mejor pensada para el pie que muchos de los zapatos de vestir. O sea, que no quiere decir que el zapato sea bueno y la deportiva sea mala. Puede haber zapatos muy buenos y muy malos y deportivas muy buenas y muy malas. Entonces, por ir dejando algún mensaje que pueda ayudar de verdad a alguien que esté en esta situación, hay que elegir bien la talla. De la deportiva o del zapato, ¿cómo elegimos bien la talla? Pues sacar la plantilla original que lleva la zapatilla, la plantas en el suelo, pones el pie de tu hijo encima de esa plantilla con los dedos normales, o sea, no abriendo los dedos. Si tú fuerzas a que abra todos los dedos, ninguna horma del mundo le va a parecer bien, pero es que ese gesto de abrir los dedos no lo hacemos para caminar. Es un gesto que nuestros pies pueden hacer, pero en ningún momento de nuestro paso abrimos todos los dedos. Con lo cual, con los dedos normales, alineados, encima de la plantilla, y tiene que sobrar un dedito por delante. Y que veas que realmente el pie no rebosa fuera de esa plantilla. Si tú pones el pie y medio primer dedo y medio del dedo pequeño se quedan fuera de esa plantilla, claramente esa horma es insuficiente para ese chaval. Entonces, y en críos que en crecimiento crecen tan rápido y los pies a veces te sorprende que pueden ganar un número en muy poquito tiempo en según qué etapas de la vida, hay que estar permanentemente revisando esto, porque llevar una horma estrecha le puede complicar bastante la vida al pie. ¿Te atreverías a decir, no lo sé, pero a lo mejor alguna de las más icónicas marcas que sean mejores para el pie? O sea, quiero decir, voy a hacer la pregunta bien porque quien nos esté escuchando habrá dicho, ¿esta qué ha dicho? Espera, voy a ordenarla. ¿Te atreverías a decir marcas que sean respetuosas con nuestros pies? Bueno, yo creo que... O sea, no marcas, sino más bien modelos de marcas que sean respetuosas con nuestros pies. Yo creo que hay bastantes cosas cada vez más en el mercado que son respetuosos. O sea, si tú tienes un pie no excesivamente ancho, creo que puedes encontrar bastantes cosas respetuosas para tu pie. Y no me refiero al hablar de respetuoso exclusivamente lo que le puede venir a la gente a la cabeza de la forma de que ahora se ha puesto tan de moda, de más enfocado al mundo del barefoot, con la horma respetuosa, como que no acabe en punta, que acabe más redondeada. Eso es perfecto, esa parte. Pero una zapatilla de correr, por ejemplo, cualquiera que le venga a la cabeza cualquier modelo bueno de una zapatilla de correr, ve que termina más o menos en punta. ¿Quiere decir que te va a deformar tus dedos? Si está bien elegida, en absoluto. Porque si tú sacas esa plantilla de esa deportiva y pones tu pie encima, verás que caben tus dedos y que donde ya no están tus dedos va la punta de ese zapato, pero donde no van tus dedos, que no te está apretujando tus dedos. Y está pensada para correr con bastante buen criterio, porque tiene que tener un poco de quebrante de puntera que te ayuda en la propulsión, sobre todo si vamos a correr largas distancias. Entonces, creo que si tienes un pie razonablemente no muy ancho, hay bastantes opciones en el mercado. Que lo tienes muy ancho, pues se te limitan las opciones, pero cada vez más, gracias a Dios, creo que empieza a haber marcas que empiezan a pensar en que la horma respetuosa puede haber una vía de negocio importante, y cada vez hay más gente que apuesta por este tipo de calzado, lo cual nos parece perfecto. O sea, yo que la gente tenga espacio en la zona de sus dedos me parece genial y lo aconsejo para todo el mundo. Ahora bien, ese mensaje que normalmente va unido al mundo barefoot de zapato absolutamente plano con una suela absolutamente flexible, va bien a alguna gente y va tremendamente mal para ciertas personas en ciertos momentos. Entonces, creo que hay bastante batiburrillo de información de mucha gente disparando. Lo respetuoso es esto, que la horma ancha para el pie
es indiscutible, quiero decir, pero eso no hace falta que el zapato tenga que acabar con una determinada geometría, puede acabar con una ligera punta y no te esté deformando en absoluto tus pies, porque esa punta va muy por delante de donde acaban los dedos. Entonces, ¿qué les decimos a la gente que sí que está enfocada en el barefoot? Es que el otro día precisamente estuve con una amiga que llevaba a su bebé con un calzado barefoot y le dije yo, ¿pero qué haces con esto? Y me dice, es que dicen que esto es lo que se lleva ahora. Y le digo yo, pero esto a lo mejor es buenísimo, pero además es tremendamente feo. Bueno, a ver, allí tenemos que ir por partes. O sea, decir, un niño que empieza a caminar, cuanto zapato con más horma, más planito, más flexible, mejor, porque es un pie que está en desarrollo, que no va a hacer grandísima carga, con lo cual no hay un riesgo de que esa falta de amortiguación le pueda dañar, sino que al contrario, le ayuda a que reciba más estímulo su pie. El pie de un niño que está en formación recibe muchísimos estímulos por los pies, recibe más que por las manos en los primeros años de vida de un niño. Entonces, que tenga esa capacidad de captar el suelo en espacios protegidos, que vaya descalzo, que no le pongamos a un recién nacido peducos, no tiene ningún sentido. No se va a enfriar, porque no le pones guantes, pero en cambio le pones unos calcetines muy gordos en los pies. Si está en un ambiente protegido en una casa, no se va a enfriar, déjalo con los pies liberados, que eso el bebé lo va a agradecer. Y los primeros años de un niño, ese tipo de calzado es perfecto. Si pasamos a formato adulto, el llevar un calzado barefoot en actividades de no carga, creo que beneficia a casi todo el mundo, salvo que tenga algún problema como el que comentábamos antes, de tener un acortamiento muscular muy grande que no pueda tolerar ir tan plano. Entonces, decir, oye, un calzado planito, muy flexible, con espacio en los dedos, para hacer una actividad de no mucha carga, o sea, pues para dar un paseo corto o lo que sea, creo que para casi todo el mundo le puede ir bien. Ahora bien, lanzar el mensaje que veo muy habitualmente en redes sociales, toda la patología del pie se va a curar si te pones un calzado barefoot y ponte a correr con un calzado barefoot, date largos paseos sin estar entrenado con un calzado barefoot, es un disparate por varios motivos. O sea, primero, el calzado barefoot lleva cero amortiguación, que es parte de sus atributos. Entonces, si tú te pones a correr con un calzado con cero amortiguación en asfalto, tus trabéculas óseas van a sufrir un montón, tu grasa plantar se va a desestructurar y una vez que se desestructura no se vuelve a regenerar. Es de las pocas estructuras del cuerpo que una vez dañada es para ti para siempre. Vas a generar muchísima sobrecarga muscular, entonces no tiene mucho sentido. De hecho, esto no es un invento de aquí. Pues yo que sé, en el año del 2009, yo creo al 12 en Estados Unidos, hubo un super boom de correr con calzado minimalista. Y tal como llegó, desapareció, porque lo que hubo fue un montón de lesiones, una demanda muy importante, una marca muy conocida de zapato muy minimalista, que tuvo que indemnizar a todos los corredores lesionados en Estados Unidos porque vendían que no te ibas a lesionar y se lesionaron mucho más. ¿Por qué? Porque has lanzado un mensaje equivocado, porque el barefoot es malo, ¿no? El barefoot es bueno si lo usas bien, pero ponerte a correr en superficies rígidas, dices, es que nacemos descalzos. Digo, ya, nacemos descalzos, pero no pensaos para correr en asfalto 50 kilómetros, no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, ahora tú vas al maratón de Nueva York y quizás el 1% corra con un calzado barefoot. El 99% va a correr con una zapatilla de correr que está diseñada para eso. Entonces, creo que tenemos que ser prudentes en los mensajes, porque pensar que es una señora de 70 años, que no, es que usted con un calzado barefoot va a ir de maravilla. Va a ir bien con una horma ancha, pero con cero amortiguación va a ir mal, pero porque hay un tema evidente que es la grasa plantar, que es nuestra amortiguación natural, igual que nuestros ojos y el resto de nuestro cuerpo pues va perdiendo facultades con los años, también esa grasa plantar va perdiendo. Con lo cual, pensar que una persona muy mayor la lances a pasear por asfalto, por una acera, sin nada de amortiguación, pues posiblemente le vas a complicar bastante la vida. Quedémonos con la parte buena de todo esto, que es la horma ancha para que los dedos quepan bien, que el pie no vaya apretujado, pero llevar un poquito de amortiguación es en muchos casos muy, muy importante. Pues sin embargo yo voy huyendo de la horma ancha, porque tengo el pie estrecho y digo, es que a mí en la horma ancha me baila todo el pie. Es que tú tienes que encontrar tu horma. O sea, yo me canso de repetir esto cuando la gente habla y parece que estés como en contra del calzado respetuoso. Digo, no, si a mí me encanta. Lo que pasa es que no hay una horma respetuosa para todo el mundo, porque hay pies muy estrechos que necesitan su horma. O sea, ¿cuál es el secreto? Que tú saques esa plantilla de tu zapato, del que sea, y veas que realmente tu pie cabe ahí dentro. Vale, eso en el caso de que ese zapato lleve una plantilla, pero ¿qué hacemos cuando llega
la temporada estival, el verano, y nos ponemos sandalias? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues la sandalia es más fácil porque la ves. Entonces, quiero decir que tú te pongas el pie encima de la sandalia y veas, a veces ves en internet, claro, y ves que la tira está metiendo un dedo hacia adentro, que el otro queda apretujado. El pie tiene que caber, o sea, no con los dedos abiertos, que eso yo creo que es una excusa que ha encontrado mucha gente para vender determinados tipos de hormas. Ahora vamos a hablar de eso. Un interés muy comercial en eso. Con los dedos normales, o sea, sin abrir los dedos, con los dedos normales tú te pones en la sandalia y tiene que caber correctamente y que te sobre un dedito por delante. Y entonces es tu talla y vas a ir bien seguramente. Voy a preguntarte acerca de una sandalia que también está muy de moda y da igual decir el nombre porque no pasa nada. Las famosas Birkenstock, que dicen que son respetuosas porque hacen la horma o la curvita de la planta. Seguro que tiene un nombre mejor que el que yo te estoy diciendo. Sin embargo, yo me he probado 500 y es que me choco con lo de delante porque esas sandalias, me imagino que sabréis cuál es, pero es esa que tiene 2 hebillas por encima del empeine. Para que nos entendamos. Y hay un montón de copias y todo el mundo las está imitando y todo el mundo las está sacando. Pues yo me choco con lo de delante. Mis dedos chocan con lo de delante, que es un poquito más elevado. Es una sandalia que es muy popular y vemos a muchos pacientes que la usan. Y es verdad que hay un tipo de paciente que va muy bien y es el tipo de paciente con un pie bastante ancho y algo plano, o sea, un pie que es muy aplanado y bastante anchote. Esa sandalia, aparte de que la horma es ancha, suele llevar una geometría en el arco que te da un poquito más de apoyo. Entonces, para ese tipo de persona, la nota como la más cómoda que ha llevado en su vida, y en cambio, para personas con un empeine un poco elevado y más estrecho, no la notan tan cómoda. Volvemos a lo mismo, o sea, decir, ¿hay una sandalia que sea la buena para todo el mundo? No existe, tú necesitas la tuya. Y con otro modelo va encantado de la vida, pero yo creo que, claro, yo entiendo que a nivel comercial cada uno pues intenta su marca. Nosotros no tenemos ningún conflicto de intereses porque no vendemos ningún zapato, ni comisionamos en ningún zapato, ni damos códigos de descuento, ni nada de eso. Pero creo que es muy importante entender que no hay un zapato. Hombre, si me dices un zapato de súper tacón y súper punta, pues es malo para todos si lo usas mucho. Pero no hay un zapato que sea el bueno. Esta marca es la buena para todos, ¿no? Porque esa que nombrabas, pues a mucha gente está muy contenta y en cambio hay gente que le va mal. A mí, pero es que yo soy como la rara, porque además yo tengo un poco tendencia a tener pies planos, por no decir que los tengo planos, y esa que tiene esa curvatura, digo, pues tampoco me resulta cómodo. Pues posiblemente porque ten en cuenta que esa curvatura, que al final es una geometría estándar, la que han diseñado, a quien le encaja ese arco es súper cómodo, pero esto es el mismo ejemplo que dijeras, mira, unas gafas que llevan cierta graduación, llevan una dioptría, 2. Entonces, oye, hay gente que se la pone y dice, esta es la gafa perfecta, porque yo veo, pues es que tú tenías 1,2 dioptrías, claro. Pero yo que tenía 5, pues no veo un pimiento con esta gafa. Pues es lo mismo. Entonces dices, ¿llevar un arco es bueno o es malo? Si te coincide, posiblemente que es un arco bastante suavizado, hay bastante gente que le puede coincidir, le va a ir bien, pero no es un arco que sea tu pie. Entonces, pues al final tiene que coincidir. Pero insisto en lo mismo, yo creo que hay que encontrar la horma de tu zapato. ¿Qué razón tienes? ¿Qué te voy a decir? Si es que estuvo aquí también un diseñador que yo le preguntaba acerca de modas. Pues pantalones anchos, pantalones estrechos, y yo le comentaba que me empeñaba en comprarme pantalones anchos y luego venía a casa y decía, si es que me quedan mal, ¿yo para qué me los compro? Porque los veo y a base de repetición y de ver lo mismo dices, me lo llevo. Pero al final, para mí, lo más importante, a raíz de lo que estás diciendo también es, tened sentido común, no hagáis como yo. O sea, aplicar sentido común y si algo no te queda bien, pues nada, otra cosa. Y en los pies tener claro que intentar... Hombre, que yo entiendo que todo el mundo la estética, lógicamente, entra las cosas por los ojos y que la gente compra un zapato porque le gusta, pero intentar que no sea, porque tú te pones una chaqueta, te puede quedar un poco mejor, un poco peor, pero no te va a dañar el que lleves una chaqueta más grande o un poco más apretada. En el pie sí, entonces nos tenemos que calzar con cabeza. Entonces el zapato tenemos que intentar, hombre, que te guste, pero dentro de lo que te guste, intentar que la horma, y una vez que hayas encontrado tu horma, moverte por allí. O sea, decir, oye, ya he dado con la marca que creo que para mi ancho de pie pues bueno, no cambies mucho. O sea, porque al final es verdad que hay muchísima variabilidad en el mercado, que a lo mejor algo que te parece aparentemente parecido, pues luego el hueco no es el mismo, la altura de pala, que es muy importante, es muy distinta. La altura de pala es el sitio que tienen los dedos en la zona delante, cuánta capacidad tienen para poderse mover hacia arriba. Pues ahora vemos muchos zapatos de los llamados respetuosos, que el ancho es correcto, el largo es correcto, pero el alto
es tremendamente plano. Y eso implica un problema añadido en cada paso que tú das, porque nosotros estamos diseñados para que en cada paso, si tú te filmases andando descalza desde el lateral, verías que tus dedos no van paralelos al suelo, sino que tus dedos en cada paso suben hacia arriba, se dorsiflexionan y vuelven a bajar. Eso es un mecanismo que se llama el mecanismo de Windlass, que tiene que pasar en cada paso. Si tu zapato no te deja que los dedos puedan moverse hacia arriba, pues va a hacer que la fascia trabaje peor, aparte de que puedas tener problemas de que las uñas te contacten. Entonces, pues bueno, que no solo es mirar si el ancho es suficientemente ancho y ya respetuoso un zapato, ¿no? Es que respetuoso es que respete todos los planos. Los planos es el largo, el ancho y el alto, que en mi opinión, es más importante el alto que cualquier otra cosa. Todo el mundo ahora mismo a cogeros vuestros zapatos de confianza y hacer estas pruebas. Estamos hablando ahora de modas. Hemos tocado la moda del barefoot, tan popular en redes, pero también hay otra que has mencionado por encima, que podemos entrar un poquito más, que me imagino que te estás refiriendo a la de los famosos separadores de dedos. ¿Sirven? Los separadores de dedos... mira, nosotros, si me hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho, mi opinión es que tengo la intuición de que no pueden ir bien. Hoy ya nosotros hicimos un estudio bastante potente, pero que coinciden los resultados exactamente iguales con un estudio que hizo la Universidad Católica de Valencia, con muestras distintas, sin estar conectados, o sea, sin investigadores distintos, y el resultado de ellos es muy parecido al nuestro, que es que no sirven. ¿Pero por qué no sirven? Pues porque hay un tema muy evidente. No estamos diseñados para que en ningún momento del paso andemos con los dedos separados. Estamos diseñados para que los dedos se puedan mover, pero eso no quiere decir que cuando caminamos los dedos vayan abiertos, porque no van abiertos. ¿Qué implica el que los dedos vayan abiertos? Pues que hay un momento del paso, que es cuando vamos a propulsar, que los dedos se tienen que juntar, pero se tienen que juntar porque es cuando tienen que trabajar juntos para propulsar. Si tú no dejas que los dedos se junten, en ese momento del paso lo que haces es generar una sobrecarga metatarsal. Otra prueba que hicimos, que era bastante evidente y que es fácil de entender, pero bueno, que así lo pudimos demostrar. Si tú te pones un separador de dedos y haces una radiografía con los separadores puestos, ¿qué pasa cuando tú abres los dedos? ¿Qué pasa en los espacios metatarsales? Pues que lo que hacen es que se juntan, hay un efecto cizalla. O sea, tú abres los dedos y los metatarsianos se juntan, no es que se abran, sino que se juntan, que es lo mismo que hace una cizalla. Tú cuando presionas en un lado se abre por el otro. Pues exactamente lo mismo pasa en la zona metatarsal. Quiere decir, tú te pones tu separador porque te han dicho que esto te libera los pies y te genera el mismo efecto que si alguien te estuviera apretando en la zona metatarsal. Entonces, hay que partir de la base de que esto nació para pintar las uñas. Entonces, para separar los dedos, para pintar las uñas. Alguien, pues oye, con buena visión comercial diría, pues oye, igual le doy una vuelta y esto que vale 50 céntimos o 1 euro, lo coloco a 25 y mírate qué buen negocio. Yo no digo que como negocio será bueno, pero si nosotros a nivel clínico tenemos que darle indicación, no le vemos ninguna indicación a un separador de dedos genéricos porque no tiene ningún sentido abrir todos los dedos. Tiene mucho más sentido que te descalces, que ejercites todos los movimientos de tus pies, que le des movilidad, que te calces bien, y si tienes una deformidad en un dedo, ese separador no te la va a mejorar. Hay que hacer algo personalizado para hacer en tu pie. Tú imagínate que esos separadores en muchos casos se venden talla única. O sea, tú imagínate lo que tendrá que ver los dedos y el espacio de un pie de un 52 de un jugador de baloncesto a un chaval que calce un 33 o alguien que calce un 40. Es que no tiene nada que ver, no tiene ni pies ni cabeza. Wow, así que espero que os haya quedado claro que hay que desterrarlos. A ver, cada uno, porque en esto, yo que he hablado de esto en redes sociales y te meten bastante leña. ¿Quién te mete leña? Bueno, pues porque esto al final se ha convertido, yo creo, se ha vendido casi como si fuera una especie de secta. O sea, yo soy del barefoot y de los separadores o en contra, cuando no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, yo soy de la salud de los pies. Yo no gano ningún dinero con que tú te pongas un zapato, te pongas otro. Lo que queremos es contar lo que creemos que es bueno y cuando tenemos duda, como el tema de separadores, hacemos un estudio, intentamos ver qué es lo que pasa de verdad, que coincide con lo que piensa mucha más gente que sepa de biomecánica del pie. ¿Que alguien se los quiere poner? Decir, ¿me va a lesionar muchísimo llevar un separador? Hombre, no, muchísimo no creo que te lesione, pero que no te está ayudando prácticamente en nada y que si hicieras los mismos ejercicios con separador y sin separador conseguirías los mismos beneficios. Lo que da beneficio al pie es liberarlo, hacer cosas, darle movilidad, pero lo otro creo que no tiene mucho fundamento. Si el dedo gordo se te está metiendo hacia adentro, tal vez no un separador, pero
hacerte un ejercicio colocándotelo hacia adelante, ¿funciona o no tiene...? Bueno, si el dedo... O sea, primero aquí hay un pequeño matiz. O sea, el primer dedo no debe de ir alineado totalmente con el metatarsiano, porque de fábrica está pensada para que esa articulación tiene que tener, o sea, el 100% de personas que tienen el pie correcto van a ver que tiene una pequeña angulación hacia adentro, pequeña de 5 grados. O sea, que eso no es que alguien diga, estoy haciendo un juanete. No, tiene el pie como lo tiene que tener, porque esa articulación funciona en esa posición. O sea, cuando tú intentas ponerte de puntillas, verás que tu dedo no está recto con el metatarsiano. No podrías ponerte de puntillas con el dedo recto con el metatarsiano. Tiene que haber una ligera angulación. Entonces eso no es que tengas ningún problema. Ahora bien, si pasa de esos 5 grados y estás haciendo un pequeño juanete, hay que ver la causa. Es decir, ¿cuál es la causa? ¿Me estaba calzando fatal? Bueno, pues vas a calzarte bien. Pero en muchos casos es tu forma de pisar. O sea, un pie que se aplana más de la cuenta y como el pie cae hacia adentro, el dedo va en la dirección contraria y vas haciendo esa compensación. En cada paso estás más milisegundos encima de la articulación del primer dedo y eso genera la exóstosis, que es el bulto del juanete, que es hueso. Es hueso. Una vez hecho, yo cuando dicen, no, con un separador se te cura el juanete. A ver, el juanete es hueso que se ha hecho. No hay ninguna solución pacífica que quite eso porque es una exóstosis. Tú imagínate que yo empezara a darme golpes en este hombro en este momento y parase dentro de 20 años. Haría un bolo de hueso en mi hombro. Y eso es un bolo de hueso hecho, no se puede quitar, no se va a resolver de ninguna manera. Entonces el juanete podemos prevenir que se haga. Una vez hecho, podemos evitar que avance. Pero el juanete hecho, para ti. Quiere decir que no hay ningún remedio natural. Yo a veces en alguna conferencia digo, el único remedio natural que funciona cuando el juanete está hecho es el limón. Digo, pero el limón, una lima grande, no el limón de fruta. Hay que operarlo. Quiere decir que si el juanete está hecho, se tiene que operar. Otra cosa es que hay muchos juanetes pequeñitos que no es necesario operarlo y que tú puedes llevar tu vida absolutamente normal, pero sí que hay que hacer cosas para que eso no avance. Y una es calzarte bien, pero solo es una. Hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta. Me está entrando un miedo que no veas. Que va, pues no me gustaría eso. No, quiero decir porque como no le he dedicado a lo mejor todo el tiempo y atención que merece, pues claro, ahora escuchándote digo, no me mires, que se le van los pies y llevo sandalias además. Tú no tienes mucho juanete. No, además luego me dicen, claro, es que le estás preguntando para ti. Entonces yo intento hacer preguntas genéricas. Ya luego tú y yo hablamos. Los juanetes, que es verdad que hay... No solo chicas, hay más incidencia en mujer que en hombre, pero hay mucha incidencia también en hombre y por eso no tiene solo que ver con que te hayas puesto una punta y unos tacones, porque hay muchos hombres que tienen juanete y tiene mucho más que ver con la forma de pisar que con el impacto del calzado, salvo en gente que se ha calzado excesivamente mal. La buena noticia, ¿cuál es? Pues hombre, que se puede frenar su avance haciendo unas cuantas cosas. O sea, una es el calzado, otra es una pauta correcta de ejercicios y en muchos casos hace falta una plantilla que corrija esa posición del pie, porque por mucho que haga los ejercicios, si la posición del pie no está en la situación correcta, incluso los ejercicios pasan a tener bastante poco efecto. Entonces, en algunos casos hay que hacer las tres cosas y cuando eso ya está muy avanzado, se tiene que resolver. Se tiene que resolver con cirugía. Una vez que el juanete está hecho, no va a ir... Le podemos contar los cuentos que queramos a la gente, pero el juanete hecho con el bulto del hueso generado, eso no se va a ir cuando la gente dice, no, a mí se me fue el juanete porque no era juanete. O sea, sí, yo a veces gente, y algunos muy populares, yo tuve un juanete y se me curó con un separador. Se te curó porque no era un juanete. Claro. Porque si hubiera sido un juanete, que es una exóstosis de hueso, o sea, si alguien sabe lo que es la patología, entiende perfectamente que eso solo se puede quitar si lo eliminas de allí y si no, no se elimina. Otra cosa es que si tú te has calzado muy mal un día, se te inflame la articulación. Entonces, esa inflamación, cuando pasas a quitarte la gente que te la ha causado, que es un zapato muy preto, te liberas el pie, disminuye la inflamación y puedes decir, mírate, se me ha disminuido el juanete, que no era un juanete, por eso se te ha disminuido, era una inflamación de la articulación, que no tiene nada que ver con lo que es un juanete. ¿Y se consiguen eliminar? Se consiguen eliminar cuando el juanete está hecho con cirugía. Y la cirugía de hoy tiene casi nada que ver con la cirugía de hace años. Ten en cuenta que la gente se va andando de la clínica después de una cirugía de juanete. Quiero decir, no es una cosa súper traumática, hombre. Después tiene que mantener un tiempo con una actividad moderada, pero no tiene nada que ver y es un proceso ambulatorio, indoloro para el paciente, porque lógicamente pues se hace con anestesia. No es muy dificultoso de resolver y ha avanzado mucho la técnica. Entonces, la cirugía debería ser siempre el último
el último eslabón. O sea, si lo podemos resolver sin cirugía porque es un juanete pequeño que no te complica mucho la vida, perfecto, hagámoslo. Si hay que operarte, no vayas con un miedo atroz, porque es verdad que hoy la cirugía de juanetes ha avanzado muchísimo, los resultados son buenos, y si uno tiene mucho complejo porque no me puedo calzar o tiene una molestia que no hemos podido resolver de otra manera, pues bueno, la cirugía es una buena opción y cada vez hay más gente muy preparada para hacerlo bien. Yo creo que ya llegados a este punto habrá mucha gente pensando, a lo mejor debería hacer una visita al podólogo. Pero claro, si al final necesito llevar plantillas, ¿cómo hago? ¿Una plantilla sirve para todos mis zapatos cerrados o no? Bueno, nosotros rara vez a un paciente le decimos que tenga que llevar todo el rato una plantilla. O sea, yo he defendido muchas veces en muchos sitios que el mejor complemento de una plantilla es no llevarla. O sea, el pie debemos de intentar liberarlo de vez en cuando, hacer cosas sin plantilla, hacer cosas descalzo, y la plantilla usarla cuando hace falta, que no todo el mundo necesita una plantilla, ni mucho menos, pero el que la necesita hay que usarla para la máxima carga, que es cuando de verdad le está dañando. Entonces, si tú estás haciendo un juanete porque pisas muy mal, lo que hay que hacer es intentar que donde das muchos pasos, protegerte de eso. Pues para salir a caminar, hacer una caminata, si juego al pádel, para jugar al pádel, pero que salgo a tomarme un vino y no llevo la plantilla, que no pasa absolutamente nada. O sea, nosotros el objetivo, salvo en contadas excepciones de gente que sí lo necesita para todo, porque tenga una patología muy importante, lo normal es pues que tenga un par que lo use para la actividad máxima y que lo complemente con cosas sin plantilla. No, sería un poco bastante parecido a una gafa. Es decir, tú te pones unas gafas porque las necesitas para leer, bueno, pues las necesitas para leer y otras actividades no las necesitas, o las necesitas para conducir o las necesitas para otra cosa. Creo que encontrar el punto de equilibrio no se trata de que un paciente tenga que tener una colección de plantillas, se trata de que le ayudemos a que de verdad mejore con la mínima intervención que sea posible. Hemos hablado antes de calzado femenino, como con los tacones. Vamos a hablar ahora del masculino. ¿Cuál es el mejor? ¿Zapato cerrado, zapato abierto, con cordones, sin cordones? A ver, ¿de vestir? En esto va a depender también de la actividad del sujeto, claramente. Pero en hombres jugamos con bastante ventaja. O sea, las cosas como son. O sea, las hormas de calzado masculino son bastante más apropiadas casi siempre que las de femenino. O sea, a un hombre no le resulta muy difícil encontrar un zapato que pueda ir razonablemente bien. Es verdad que ahora, pues la moda, yo durante mucho tiempo me he movido casi siempre con zapatos, con castellanos, con zapatos de vestir. Ahora, pues puedes ir más o menos arreglado y la gente vas con zapatos más casual, que es más parecido a una deportiva, y eso yo creo que ha mejorado mucho. O sea, la gente cada vez más está empezando a primar un puntito la comodidad respecto a la estética. Y eso creo que es más fácil en un hombre que en una mujer, y en hombres lo habitual, salvo gente que tenga que ir, pues eso, yo que sé, muy entrajetado y tenga que llevar un determinado tipo de zapato, pero ahora ir con americana y zapatillas es bastante habitual. Voy a romper una lanza a tu favor, porque tú vas muy elegante y llevas un calzado deportivo. Yo suelo ir así casi siempre. La verdad es que ahora, hombre, si tienes que ir a un evento muy evento, pues te pones un zapato. Pero es verdad que el día que te pones zapato, cuando llegas a casa, dices, la sensación no es la misma. Entonces, esa creo que es la prueba del algodón. O sea, tú tienes que llegar a tu casa, quitarte el calzado que uses habitualmente y no sea una super liberación. Porque si es una super liberación te estás calzando mal. O sea, tienes que ir, hombre, que todo el mundo agradecerte descalzarte y dar unos pasos descalzo, pero que no sea una super liberación, porque entonces te estás calzando mal. Pero en hombre creo que jugamos con ventaja respecto a las mujeres. Venimos del verano, nos estamos metiendo en el otoño. ¿Cómo hacemos esa transición de haber estado seguramente caminando mucho más tiempo descalzo, o a lo mejor sobre superficies tipo pues la arena de la playa o el césped, o bueno, en tu casa descalzo, hacia un zapato cerrado? Bueno, pues a ver, si el zapato es correcto, no debería haber grandes problemas de transición, porque al final lo normal es que pases de haber ido pues más liberado a llevar un poquito de altura de drop. O sea, la mayor parte de personas funcionan mejor si llevan un poquito de altura de drop, porque están habituadas a eso. Hay gente que si tu musculatura está adecuada para ir siempre plano, no pasa nada por ir plano. Otra cosa es confundir ir plano total a no llevar nada de amortiguación. O sea, tú puedes llevar unas zapatillas que sean plano total, que sería el concepto de drop cero, como un calzado barefoot, pero no con una suela absolutamente sin ninguna amortiguación, pues porque si vas a caminar bastante, creo que llevar un poquito de amortiguación a la mayor parte de gente le viene bien, para un uso más o menos intensivo. Otra cosa es que tú tengas un calzado más liviano, más barefoot,
pues para hacer un recao, para hacer cosas de menos carga. Pero creo que en esto tenemos que intentar entender que no hay... O sea, lo bueno sería que la gente tuviera varios modelos de calzado. O sea, que tuviera... Para el deporte está claro, tú vas a jugar al pádel con una zapatilla de pádel o a correr con una zapatilla de correr. Pero que incluso si voy a pasear de verdad, tenga un zapato más pensado para eso, con un poquito más de amortiguación y posiblemente un poquito de drop. Y si voy a hacer un recao pequeño, podría ir con un calzado mucho más barefoot, más plano, que me va a ayudar a ganar pues algo de elasticidad, a coger las cosas buenas del barefoot sin penalizar en las otras. Pues fíjate que yo tenía asociado, que será un mito, que el calzado plano te iba a dar problemas de espalda. Bueno, porque pasa a toda la gente que no tiene una musculatura adaptada a ir plano, que es muchísima gente. Entonces, si vas a hacer un paseo muy corto, aunque vayas plano, posiblemente no da tiempo a que eso te penalice. Si fueras a dar un paseo de 5 kilómetros, para la mayor parte de gente es mejor llevar un poquito de altura de drop, porque es verdad que a nivel de la polea posterior va a ir mejor y que el que quiera transitar ese camino, decir, no, es que yo quiero grandes caminatas totalmente plano. Bueno, pues vamos a negociar. Empecemos yendo a comprar el pan muy plano. Si llegas con las lumbares que se te quejan, pues quiere decir que menos recorrido. Y progresivamente vas probando y escucha a tu cuerpo, y tu cuerpo te va a decir si puedes o si no puedes. Pero no te empeñes en decir, no, que como he visto al gurú de turno que me dice que tengo que ir plana, bueno, pues que a lo mejor puedes o a lo mejor no, y no pasa nada porque al final te tengas que quedar llevando un poquito de drop. No pasa absolutamente nada, cálzate con una horma correcta con un poquito de drop y no pasará nada. Vamos a recapitular. Eso del drop, otra vez, es un poquito más de tacón atrás. Un poquito más de altura en el talón que en la zona delantera del pie. Sí, lo que sería el tacón, pues bueno, que la suela de detrás es un poquito más gruesa que de delante. Pero eso muchas veces, con que sea un poquito, o sea, tú puedes llevar 1 centímetro, que es un poquito, y sea suficiente para que muchas personas ya no generen problemas de adaptación o de que se le cargue mucho la espalda. Oye, ¿y los zapatos con cámara de aire? Bueno, los zapatos con cámara de aire tienen sentido para lo que tienen sentido, que es un plus de amortiguación que tiene sentido donde tú vas a meter mucha más carga. O sea, decir, una zapatilla de correr que lleva, pues ahora depende de la marca que uses, pues tiene un tipo de tecnología con una marca o con otra, pero bueno, suelen ser espumas muy reactivas que te van a dar un plus de amortiguación, pero porque están pensadas para correr en superficie durísima, que es el asfalto, y durante pues una media maratón o una maratón, o sea, muchos kilómetros, repitiendo mucho un impacto repetido. Entonces, ahí tiene sentido. Me dijeras, ¿una cámara de aire para salir a comprar el pan? No tiene sentido ninguno. Quiere decir que cada cosa tiene sentido para lo que tiene sentido. O puede haber el caso de un paciente que acaba de tener una lesión muy importante de rodilla, que queremos llevarlo muy amortiguado durante un tiempo, pues porque queremos proteger eso. Bueno, pues puede haber excepciones que haga que a lo mejor tengas que usar una cosa que no recomendarías al público en general. ¿Qué tan importante es el calzado después de una operación de alguna de las articulaciones o de algún músculo? Bueno, es muy importante pues porque va a incidir directamente, tú imagínate una rodilla, pues la articulación que más sufre por culpa del pie, sin ninguna duda es la rodilla. Porque hay una que está mucho más cercana, que es el tobillo, pero el tobillo es como tu muñeca, puede moverse en todos los planos, que el tobillo está perfectamente adaptado a que se adapte a lo que haga tu pie. Pero la rodilla es una estructura muy compleja, pero con un movimiento mucho más simple, que es prácticamente de flexión y extensión. Tú doblas la rodilla para adelante, para detrás, un poquito de rotación lateral, pero principalmente como una bisagra. Si el pie lo obliga a hacer movimientos muy laterales, empiezan a sufrir estructuras que no están pensadas para eso. Entonces tú te has operado una rodilla, pues de un cruzado, de un menisco, de lo que sea, necesitas durante un tiempo bastante estabilidad en el plano lateral, y eso hay que conseguirlo con un calzado que te dé cierta estabilidad. O sea, en ese momento, por ejemplo, ¿se aconsejarías un calzado que no tenga ninguna contención? Pues hombre, en los primeros meses después de esa cirugía, yo te aconsejaría ir con algo más estable. Y después, conforme avanza la rehabilitación, podrás empezar a ir haciendo cosas más descalzo, con menos contención de calzado, pero intentando que las cosas sean con progresividad. Apuntado para quien tenga esto próximamente o quien padezca también alguna lesión grave provocada por la pisada. Mencionaba al principio que eres el podólogo oficial, no sé si se dice así, o el podólogo número 1 del equipo, hay que decirlo bien, que para eso estás tú, del Real Madrid. Uh-huh. Y por supuesto, como buen profesional, no vas a revelar ningún secreto. Pero si esto fuera una entrevista de trabajo, yo te preguntaría por un caso de éxito que pusieras como ejemplo para ver cómo puede mejorar un deportista de élite su rendimiento. Es decir,
pues no lo sé, a lo mejor un futbolista no llevaba plantillas o no le habían hecho un análisis clínico de su pisada, ha llegado a vosotros, se lo habéis hecho y resulta que empieza a marcar sin parar, o es el que más corre. Es que no lo sé, lo pregunto desde la curiosidad. Mira, esto cuando claro, yo llevo 17 años en el primer equipo del Real Madrid y he tenido la suerte de poderles acompañar, vamos, y sigo acompañándoles durante todos estos años y es para mí un privilegio poder estar tan cerca de gente que al final es como si a un mecánico le dejaran pues trabajar con coches de Fórmula 1. Pues es tal cual, o sea, decir, yo trabajo con los Fórmula 1 del fútbol, que en este caso son los jugadores del Madrid. Si te dijera que ha habido un caso en el que nosotros hemos sido absolutamente trascendentes, te estaría mintiendo, porque no lo es. O sea, en deporte de élite creo que parte del error y posiblemente pues el que no esté tan dentro lo visualice de otra manera, pero a la gente le gusta mucho ponerse grandísimas medallas de yo he conseguido. En deporte de élite, que además es un deporte de equipo, lo que marca el éxito es el equipo. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Sumar un poquito, si puedes equivocarte poco, no molestar, pero sumar un poquito al trabajo de los médicos, de los fisios, de los redactadores, de los preparadores, de los nutricionistas, de todo el equipo que está allí. Y si cada uno sumas un poquito, al final, pues ayudas. Y a pesar de eso, ¿tienes algún mérito de los éxitos deportivos? Pues posiblemente entre todo ese grupo que te he dicho tendremos el 0,01, porque los éxitos son de los deportistas, porque son fuera de serie. Es como si trabajaras pues, o con Fórmulas 1 o con pura sangre. Pues estos son lo mismo, son gente que ya tiene una genética muy privilegiada, que han trabajado mucho, que son muy brillantes en lo suyo y que tú estás al lado para ayudar un poco. Pero pensar que tienes algo que ver con un éxito directo de un futbolista es que no te has enterado de la película o que te estás poniendo una medalla que en absoluto te toca. Entonces no creo que la hayamos tenido nunca y lo que sí estamos es agradecidos de que nos dejen acompañarles en este camino. Pero la clave es el equipo. O sea, y esto vale para un futbolista de élite y vale para la calle. Cuando alguien va a una consulta y da igual que sea un fisio, que sea un podólogo, que sea, habla muy mal de lo que hagan el resto y yo te voy a dar la solución, se está equivocando seguro. De hecho, yo a mi equipo directo y intento aplicármelo para mí, es bastante difícil que alguien venga a la clínica y desprestigiemos a nadie, porque el que la ha visto antes la habrá intentado hacer de la mejor manera posible y habrá hecho lo que él pensaba que le tenía que hacer y a lo mejor no coincide tu criterio con el que tiene esa persona, pero pensar que te vas a poner tú las medallas es un concepto equivocado. Aquí funciona de rodearte de buena gente. Esto es como la vida, ¿eh? Tú te rodeas de buena gente y las cosas van bien. Yo repito muchas veces una frase que me gusta mucho, es decir, si tú eres la persona más lista de la habitación, estás en la habitación equivocada. Sí. Seguro. O sea, rodéate de gente que sea mejor que tú y yo en mi casa en Podoactiva eso me ha pasado 1000 veces y eso es lo que hace que las cosas nos funcionen. Y si el equipo funciona, pues lo demás va tirando. Y por eso en este podcast nos rodeamos de gente que es mucho mejor que yo, en este caso. Así que por eso has venido aquí. No sabes cuánto te lo agradezco. De eso nada, yo estoy en la habitación correcta. Igual tú no. Oye, ¿cuál es el deporte que más maltrata el pie? Pues hombre, el fútbol posiblemente. El fútbol posiblemente porque ya aparte del propio calzado en sí, que una bota de fútbol va ajustada y a veces pues también hay esa gente, ¿y por qué no llevan una bota de fútbol mucho más ancha? Pues porque el futbolista quiere llevar el pie ajustado, porque necesita el control para disparar y tú no dispararías nunca un balón con los dedos abiertos. Entonces necesita ese tipo de bota para esa actividad. Es igual que un esquiador que le digas, oye, ¿y por qué no esquías con una bota bien amplia? Pues porque al campeón del mundo de esquí te va a decir que lo que quiere es precisión total, necesita transmitir la última micra que pueda para ganarle una centésima. Entonces tiene que ir ajustada. Aparte lleva unos tacos que no ayudan mucho, pues porque te generan unos puntos de carga muy concretos en el pie y lo más importante, estás pegando patadas a un objeto durísimo que es el balón, te pegan pisotones con una bota, con el taco que puede coincidir encima de tu pie donde caiga. Entonces el fútbol maltrata el pie y los futbolistas suelen estar pues bastante habituados al dolor y a que les pasen cosas en sus pies porque entra dentro de su lote. ¿Cómo se hace para llevar tantos años en una profesión que a priori puede ser poco sexy? Bueno, porque no tengo otra. Al final, en esto yo creo que te acaba gustando lo que dominas. Y ahora corrijo, no quiero decir que yo domine todo de la podología, que no es así, pero soy mejor que era hace 10 años y hace 10 años era mejor que otros 10 y espero que dentro de 10 sea mucho mejor que hoy. Entonces, cuando algo te apasiona y ves
que ayudas a mucha gente y que más o menos, pues bueno, empiezas a controlar bastante de tu campo, pues yo creo que te acaba gustando casi todo. Entonces, es verdad, y eso lo vemos, vamos a los institutos a hablar a veces que nos invitan a jornadas de estas de orientación profesional. Y digo, mírate tú que la foto mía, pues hombre, que aún mola algo, que te ven ahí al lado de futbolistas de mucho renombre, tal, pero es difícil encontrar vocaciones de gente que diga, pues yo por vocación voy a ser podólogo. No, les parece mucho más si ser fisio, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, tenemos que divulgar mejor porque necesitamos que venga cantera. Entonces, eso es verdad. Pero es que hay gente que le da asco los pies. A mí no me toques con los pies. Bueno, es verdad que el pie tiene esa parte de, claro, el pie va encerrado en un zapato. Pues prácticamente durante casi todo el año hay gente, el pie tiene muchísimas glándulas, se suda mucho más que otra zona, y eso es así, y hay gente que le huelen los pies pues porque le sudan mucho, no es la zona, hombre, nosotros lógicamente el que viene a la clínica sabe que viene al podólogo y lo normal es que venga con sus pies limpios y no es un problema, pero es verdad que mucha gente sufre en su entorno directo que a alguien le huele mucho los pies, pues bueno, es que es así, es una zona que requiere bastante atención porque tiene sus particularidades. Pero es verdad que a la vez tiene mucha magia. O sea, la estructura del pie, cuando vas controlando mucho, por eso me maravilla la gente a veces que lanza mensajes así como muy la solución y saben todo. Digo, fíjate que yo llevo años en esto, que tengo 52, y sigo descubriendo muchísimas cosas del pie que no conozco y es una estructura increíble. O sea, dices que tú imagínate un puzzle de 28 piezas con más de 33 articulaciones y más de 100 tendones. Entonces tienen más de 100 cuerdecitas que cada una va de un sitio a otro, pero no por capricho, sino porque eso hace que haga un cierto movimiento, 33 articulaciones y todo en un trozo bastante pequeño que encima está pensado para que durante miles y miles de pasos te salve todo tu cuerpo, porque es nuestro amortiguador natural. O sea, una persona normal me refiero, no deportista profesional, va a dar 4 veces la vuelta al mundo andando. Eso lo hace cualquier persona normal, va a dar 4 veces la vuelta al mundo andando. Y claro, si alguien le hiciera reflexionar, decir, usted va a empezar a caminar hoy aquí en Madrid y va a dar 4 veces la vuelta al mundo andando. Y sus pies le van a acompañar en ese viaje y si pisa bien, le va a salvar la rodilla, le va a salvar la cadera, le va a salvar la columna. Entonces es una estructura con mucha magia. O sea, es que yo voy a terminar y me voy directamente ahí a la clínica, que ahora, por favor, recuérdanos dónde están y dónde la pueden encontrar. Bueno, nosotros nuestra clínica es Podoactiva, que empezamos en un mini proyecto en Huesca, en una consulta de 20 metros hace muchos años y que, bueno, hemos tenido la suerte de ir encontrando gente muy buena en el camino y ahora somos ya un equipo grande, somos 450 personas, más de 100 clínicas, estamos en algunos países también fuera y bueno, y seguimos con la ilusión de que lo que hacemos, que hoy lo hacemos mucho mejor que hace 20 años, pero es que creo que lo podemos mejorar mucho y la tecnología además te abre posibilidades. Nosotros ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, quien me conoce sabe que hace más de 7 años nosotros ya hablábamos mucho de inteligencia artificial y la empezábamos a aplicar porque no hay nada más importante en la salud que la gestión del conocimiento. Entonces nosotros ahora tenemos la base de datos más grande del mundo y con inteligencia artificial lo que hacemos es que entra un paciente a la consulta, te hacemos tu estudio y en minutos tenemos el filtraje hecho de cuántos pacientes hemos visto muy parecidos a ti que les ha ido bien lo que les hemos hecho. ¿Qué pasa? De manera que el ingeniero que diseña tu plantilla la va a diseñar solo con criterios de éxito. Eso hace, pues por ser gráficos, que un chaval que entre a trabajar con nosotros, que acabe de terminar la carrera y tiene 23 años, le hemos puesto una mochila de experiencia pues de unos 250 años laborales, que nunca en su vida podría tener. Fíjate que yo me había quedado, bueno, no porque te visité ya hace bastantes años, pero me había quedado en que se hacían las plantillas, te vas a reír, pero apoyando el pie en una superficie como de cartón pluma rosa. Y entonces una se me quedaba espuma fenólica se llama eso. ¿Ves? Si es que todo tiene un término. Bueno, es una caja así en la que queda el molde. Tiene bastante margen de mejora esa técnica que la hemos usado, ¿eh? Pero es verdad que claro que tú pisas y como pisas se queda la impronta, con lo cual no hay como segunda oportunidad y es casi imposible que el paciente lo ponga bien a la primera. Entonces hoy lo hacemos escaneando en 3D pero sin prisa. Quiero decir, tú colocas el pie, lo pones donde quieres, pasa el láser, te hacen caminar. Tenemos sensores que miden la carga y ya no es decir, este pie parece que se va un poco hacia adentro. Decimos, no, se va a 32 grados de excursión de pronación, mete 20 ejes de carga. Todo eso va a un sistema de cálculo de elementos finitos, que es un sistema de cálculo de ingeniería, y calculamos las piezas que después de manera robotizada se fabrican. O sea, todo ha pasado a ser como muy medido. Y creo que la tecnología tiene que servir para eso. Tiene que servir para que lo que tú hagas va a sustituirnos. Yo creo que no, pero va a hacer que seamos más eficaces. Esto es como si a mí me dejas un
coche de carreras. Es decir, pues yo con un coche de carreras posiblemente me mataré, pero un piloto va mejor con un coche de carreras que con un coche malo. Al final, pues esto es lo mismo. ¿Un podólogo va a ser bueno o malo por tener tecnología? Si es malo, pues será malo casi de todas maneras. Pero si es bueno con tecnología, va a ser mucho más eficiente. Espero que os hayáis animado, después de escuchar a Víctor, a visitar un podólogo, y si estáis cerca de una clínica podoactiva, pues que os acerquéis. Y si os acercáis porque hayáis escuchado esta charla y lo decís, pues mejor que mejor, porque a mí me llega así una alegría. Oye, antes de pasar al cuestionario final, como te he comentado antes, solo porque por si acaso alguien se lo pregunta, ¿qué calzado llevas? Ya sé que deportivo, pero ¿qué calzado llevas? Pues yo suelo andar con esto que es una mezcla entre zapatilla, zapato con poquito drop, o sea, poquita diferencia de altura, o sea, suelo ir bastante plano, no porque sea muy alto, que soy muy canijo, pero estoy habituado a ir así y creo que es lo correcto, o sea, decir, lo bueno es que la altura de tacón sea para momentos bastante puntuales, pero que en tu día a día vayas lo más plano posible y en una horma correcta, o sea, una horma que mi pie cabe con los dedos normales y mi pie es normal, que es decir, yo no tengo un pie súper ancho, no necesito ir a una horma que sea muy específica. He encontrado toda mi vida calzado del que se llama convencional, que me va bien y no he hecho ningún juanete, no tengo dedos en garra, no hago ninguna callosidad. Quiero decir que me ha funcionado. Entonces lo hablo con cierto conocimiento de causa. No es que ahora todo el mundo tenga que ir a un modelo concreto, no, que busque el suyo y cuando lo encuentre, yo es bastante difícil que me veas cambiar mucho. O sea, yo cambio poco en general, tengo pantalones iguales, camisas iguales, americanas iguales y calzados muy parecidos. Mi mujer dice que soy un aburrimiento en eso. No, es lo que decías antes, los hombres lo tenéis más fácil. Creo que sí. Sí. Pues ahora sí que vamos ya hacia el final del episodio y empiezo preguntándote por un viaje que recomiendes. Pues a mí me gustó mucho Marrakech. Me gustó mucho y lo visité hace unos años y no habíamos estado. Fuimos con mi mujer, nos invitaron unos amigos y fue un viaje muy, muy recomendable porque además como muy fácil, porque estamos muy cerca, pero creo que el choque cultural nos trataron súper bien y la verdad es que nos quedamos con muy buen recuerdo. El colorido. Yo estuve hace poco en Tánger, que no es Marrakech, pero bueno, colorido, elementos de decoración, el centro de la ciudad se parece un poco. Me quise traer todo. Sí, me compré sí. hasta unas babuchas. A mí que me gustan los objetos en general, vendrías cargado de sí. Es verdad que, y los olores, todo en general es como muy, no sé, como muy auténtico. Sí. O sea, estamos tan aquí acostumbrados ya a cosas tan artificiales, o sea, tanto humo, tanta red social, tanta cosa que ¿Tanta a veces casa igual? De lo que se cuenta no hay nada de verdad por debajo. Y en cambio ahí transmitía esa parte de original. Y la verdad es que nos gustó mucho. Pues ahí tengo las babuchas que terminan en pico, que se me salen porque es que no me agarra nada, muertas del asco. Bueno. Un viaje que tengas pendiente. Pues tengo pendiente ir a Nueva York con la familia, o sea, porque he ido a Nueva York con el Real Madrid en varias ocasiones, pues por torneos, pretemporadas, y lo he podido ver a cachitos, pero es el viaje que siempre venimos diciendo, pues tenemos que coincidir, pero ir con mi mujer y mis hijos a Nueva York me apetece mucho. Un libro que tengas pendiente. Uy, un libro que te estés leyendo. Pues mira, el último que me estoy leyendo, que ya me lo tendría que haber leído porque me lo regaló hace bastante tiempo, es de nuestro amigo Mago More. ¿Ah, sí? Que la verdad es que como es una caja de sorpresas, yo lo recomiendo mucho. Yo siempre digo que More, la gente tenemos un talento en la vida o alguno tendrá dos, salvo que seas More, que tiene un montón de talentos, porque el tío lo hace casi todo bien y yo creo que está muy bien porque son cosas como muy prácticas no sería un libro de autoayuda como tal, pero una parte un poco sí. No, y bueno, creo que no tiene que ser uno muy friki de la tecnología, que yo un poco sí lo soy, pero que a cualquier persona le puede gustar. Son como capítulos que te puedes ir leyendo sí. de vez en cuando. Y yo aquí, en recomendaciones de lectura, pues voy a recomendar el libro que me acabas de traer tú, que además se va a editar otra vez, me has dicho, y se llama Todo comienza por un paso. Aquí lo estoy enseñando en la pantalla, pues si alguien ha interesado del tema, oye, pues que sepa qué se puede hacer con él. Pues sacaremos la 10ª edición. Lo mejor del libro siempre lo digo que es el prólogo, que es de Mago More, que cuenta un poco
la historia, como nos conocimos y eso, y él tiene bastante culpa de que yo me animara a escribir el libro. Tanto él Mira, como Cipri, que es un amigo común, pues me liaron, y ahí entró Roger en acción, que es el editor, y vamos hacia la 10ª edición que sacaremos oye, ahora prontito. enhorabuena, ¿eh? Además aquí pone que es el libro de cabecera para runners y deportistas. Todo comienza por un paso. Anótenlo. ¿Salir a comer fuera o cenar en casa? Pues a mí me gusta salir, pero te he de reconocer que en casa estoy de maravilla. O sea, posiblemente porque salgo mucho. Entonces doy tantas vueltas. Yo estoy la mitad de la semana aquí, pero mi casa está en Tierza, en un pueblecito de Huesca, y estar ahí con la gente de casa, o sea, para mí es la leche. Es lo mejor. Sí, sí. Y por último ya, un beso y un adiós. Un beso metafórico a algo o a alguien que te haya gustado mucho, y un adiós a todo lo contrario. Pues bueno, un beso, pues seguramente a mi mujer, por acompañarme en toda esta historia de tantos años, que a veces toda esta parte profesional que brilla tanto siempre tiene algún penalizado, y casi siempre la gente de casa que le robas mucho espacio. Entonces yo he estado muy bien acompañado en este sentido. Y un adiós, pues yo creo a todas las cosas que no sean de verdad. Creo que estamos llegando a un punto donde hay muchísima sobreinformación de mucha gente con poco experto, o mejor dicho, siendo experto en todo sin tener conocimiento de verdad amplio de casi nada. Entonces me gustaría desechar a los todólogos. O sea, decir, esta persona que a mí me maravilla, que dices, pero ¿cómo puede ser que hoy sabes de pies, mañana sabes de fisioterapia, pasado sabes de maternidad y eres ginecóloga, y pasado es no sé qué? Pues mira, la verdad es que cada vez puedo menos con todo esto, porque creo que dices, ¿cómo puede costar que gente que estudia mucho, que has dedicado una vida entera a algo, te sigue faltando mucho por saber? Y gente que veas con una cualificación relativamente baja sabe todo de todo, pero además con una autoridad y una soberbia brutal. Entonces toda esa parte no me gusta. Yo me sumo a tu adiós porque también me tienen un poco hasta aquí, que empiezo a escuchar de todo y digo, jolín, pero es que el mismo me está hablando de otra cosa. Sí, los todólogos. Y yo creo que esa va a ser la epidemia de lo que viene. Pero bueno, yo creo que hay que seguir poniendo en valor el esfuerzo, el que las cosas se consiguen trabajando, que estudiar no puede ser lo mismo que no estudiar, que creo que leer es mejor que no leer, y bueno, y que las cosas, cuando uno le pone el foco, y te puede ir mejor o peor, pero creo que al final del recorrido la vida te deja bastante cerca de donde te mereces estar. Es verdad que puedes estar accidentalmente en tu vida en algunos sitios que igual no te tocaban, pero al final del camino yo creo que la vida te deja donde tengas que estar, y yo por lo menos sigo transmitiendo eso a mis hijos, que trabajen, que se esfuercen, y que no es lo mismo hacer las cosas que no te da igual. Esto lo decimos con mi hermano muchas veces, es decir, que no te da igual. No, si en el momento que te dan igual las cosas, tienes que cambiar donde estés. Y con esta reflexión tan profunda y esta frase tan bonita, nos despedimos. Muchas gracias, Víctor, por haber venido y por habernos regalado esta consultoría a todos. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer, he estado muy a gusto. Igualmente. Y a vosotros recordar, suscribíos y nos vemos en el próximo episodio.